Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se les adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche, se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame a ir a ti sobre el agua. Y le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida extendió la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: realmente eres hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, acabamos de escuchar la primera lectura tomada del libro de los Números, la cual vemos que también Aarón y María, que son hermanos de Moisés, quieren lograr un protagonismo de ser también ellos mediadores, de ser o intermediarios entre Dios, el pueblo y ellos que se comunican. Y es que en realidad la pretensión de ser como Dios es una tentación que le surge a todos, o ser protagonistas de algo. Es el primer pecado de Adán y Eva, ser como Dios, pero sin Dios. Es decir, sin la ayuda de Él, sin la gracia de Dios. Y ahí surge la autosuficiencia humana. Pero el intermediario de Dios está llamado a ser humilde, a ser sencillo. No es aquel que chufana en saber cosas. Recuerdo que hay una diferencia entre lo que es un sofista y lo que es un filósofo. El sofista se cree dueño de la verdad. Se cree que su palabra tiene que cumplirse y ejecutarse sencillamente a la su orden, porque se cree que habla con el mismo Dios. En cambio, el filósofo es aquel que es amante de la verdad, no posee la verdad, sino que sigue la verdad. Pues bien, Aarón y María quisieron actuar como sofistas y se convierten en charlatanes, porque no hablan palabra de Dios, sino hablan su palabra, hablan sus intereses, como muchos hoy día falsos profetas surgen para hablar cosas que son propias de ellos, pero no tienen nada absolutamente que ver con el querer de Dios. Moisés representa el signo de un intermediario que habla con Dios, que no pone distante al pueblo, sino que lo acerca y hace que el pueblo escuche la voz del Señor. Y para ello es necesario abrir el corazón para escuchar la voz del Señor, como lo tuvo Moisés. Frente a esas dificultades y esos momentos muchas veces
que nosotros pasamos, queridos hermanos, estamos llamados a saber escuchar la voz de Dios, pero para ello es necesario que quitemos nuestro orgullo, que dejemos de lado nuestra autosuficiencia. Es posible que el Señor nos hable, por supuesto que sí, pero es necesario atender nuestro oído siendo más humildes y más sencillos para que sea Dios quien hable y no pretendamos nosotros hablar por Él con nuestras palabras y nuestros propios prejuicios. También es necesario descubrir lo que hoy día vemos en el Evangelio. Un Jesús que después de haber dado de comer a más de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, va, sube a la barca, se pone a orar. Viene el viento impetuoso. Los discípulos están ahí en medio de la vorágine de las olas del mar. Y ahí comienzan a tener dificultades. Un entusiasta Pedro que le pide ir al encuentro porque lo ven que el Señor está caminando sobre las aguas y Pedro le dice, déjame ir a ti. ¿Cuántos tenemos ese entusiasmo de ir a Jesús? Pero en medio de ese camino vamos a encontrar tropiezos, el viento impetuoso, el fuego que seguramente quiere arder en nosotros, los vaivenes de la vida. Pero en medio de esas dificultades tenemos que tener nuestra mirada fija en Jesús, en Él. No nos dejemos abatir o desanimar por las olas impetuosas, por los vientos que vienen a querer arrasar esa vida buena en Cristo. Pero ahí tenemos también la actitud y la humildad de reconocer que en medio de esas dificultades contamos con Dios, como Pedro, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Seguramente Jesús nos reprocha y le dice, hombre de poca fe, pero se siente seguro con Él. Pedro no quiere ser autosuficiente, no quiere ser un soberbio de solucionar o ser el protagonista de caminar sobre las aguas. En medio de esas dificultades, tiene que acudir al Maestro. En nuestra vida también, hermanos, para ir al encuentro con Jesús, no vamos solos, no pretendamos ir solos, no debemos dejar que la soberbia en ese camino pueda invadirnos, sino dejarnos transformar por Él, dejarnos que sea Dios quien motive nuestra vida para ir a su encuentro. ¿Cuánto esto resulta difícil? Quizás en medio de unas comunidades ya parroquiales hablando, donde a veces nos creemos protagonistas, nos creemos que hablamos mucho más que Dios y desechamos al hermano que recién entrado, o somos los primeros que queremos de otra manera sobresalir y no dejar de escuchar la voz de Dios y no dejar que también el otro participe. Pues es un llamado de atención para ser más humildes y más sencillos y dejar que el Señor guíe nuestros pasos. Que esta lectura de este día nos ayuden sobre todo a revestirnos de mucha mayor humildad y sencillez para ir al encuentro de Jesús, especialmente quienes están ahorita pasando dificultades en el sufrimiento, en el dolor, en la enfermedad. Allí acudir siempre a un Jesús que siempre va a ir a nuestro encuentro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.